Aleluya. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Es un gozo y un privilegio poder estar en esta mañana una vez más en este lugar. Sé que estamos tratando el tema acerca de cómo vivir la vida cristiana y quiero, tal vez no hace parte del libro que estamos estudiando, pero sí hace parte del tema, lo que vamos a ver en esta mañana. Y quise tomar este tema, o más bien el Señor, el Espíritu Santo, ponía este tema en mi corazón, porque en estos días estuve hablando con una persona y veo mucho la necesidad de que las personas entiendan lo que es ser un creyente. Mucha gente conoce de Biblia, tal vez conoce una parte de la Escritura, tal vez cita algunos versos de la Biblia, pero no hay claro qué es ser un creyente. Vemos, por ejemplo, estuve hablando con jóvenes, y jóvenes que tal vez llevan 4 o 5 años en la iglesia, pero tú hablas con ellos y son jóvenes que solamente o creen que el ser cristiano es solamente ir a la iglesia el domingo, o tal vez ir a un campamento, o tal vez asistir a un seminario, y ya por eso tienen la creencia de que son creyentes. Y en este tiempo en donde estamos viendo que la identidad se ha desdibujado tanto, ¿no? Vemos que hoy en día nuestros jóvenes no tienen una identidad. Muchos en la iglesia muchos jóvenes llegan a su edad de adolescentes y ya adultos en la iglesia y no saben qué hacer. No saben si verdaderamente tienen una fe genuina. Y eso causa que haya una confusión. Y hace mucha falta que la iglesia, y oro al Señor para que nos ayude tal vez en estos próximos días a que podamos estudiar ese tema acerca de lo que es verdaderamente ser un creyente, acerca de qué verdaderamente identidad tiene un creyente. Y también hablaba, porque hay muchas personas que tal vez conocen de Escritura, pero vuelvo y digo, no saben cómo vivir la vida cristiana, no saben cómo caminar en Dios, no saben cómo obedecerle al Señor. Y lo digo porque muchas veces creemos hacerlo y queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y ojalá que el Señor nos permita, oro al Señor que nos dé, junto con el pastor Rubén, la oportunidad de poder estudiar más de este tema y tal vez hacer una serie acerca de este tema. Paz, ¿me colaboras acá, porfa? Ah, no, ya la volví a encontrar, es que se me perdió la enseñanza. Sí, se me perdió aquí. ¿Me echan una manito, porfa? Aquí con la tablet. Se cerró el correo. Sí, es esta, gracias. Y en esta mañana quiero compartirles, vamos a ir al libro de Efesios. Le invito a que vaya conmigo, libro de Efesios. Es un pasaje muy conocido, lo hemos escuchado muchas veces. Efesios capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6, versículos 10 al 18. Para los que les gusta tomar nota, el título de la predicación es La Guerra Espiritual. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. ¿Todos allí?
Efesios 6, versículos 10 al 18. Y dice la palabra del Señor. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defendiendo su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte, honrarte, Rey de Gloria. Y queremos poner este tiempo de enseñanza delante de ti, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que sea por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra sea revelada a nosotros, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón, bendito Señor. Nadie nos conoce mejor que tú. Y por eso, Señor, yo pongo delante de ti mi vida, Rey de Gloria, para que sea tu Espíritu Santo tomando el control y que sean tus palabras y no mi pensamiento, y que sea tu sabiduría y la que está plasmada en la Escritura, revelada por el Espíritu Santo en esta mañana para todos nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos teníamos o recordamos qué concepto teníamos o tal vez qué concepto tenemos hasta este momento de la guerra espiritual? ¿Qué concepto tenemos o teníamos? Bueno, yo voy a empezar por mí. Ya llevamos tiempo en el Evangelio, gracias a Dios y por su gracia y misericordia. Pero cuando nosotros nos hablaban de este tema, lo primero que nos imaginábamos era, no, vamos a orar, vamos a zapatear, vamos a orar una hora y vamos a reprender al diablo. Eso era lo que nosotros pensábamos. Y desde luego que hay que orar y desde luego que, claro que sí, el enemigo se levanta, tenemos un adversario y la Escritura dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, pero muchas veces tendemos a espiritualizar las cosas más de lo debido. En esta iglesia, algo que el Señor está trayendo a nosotros y la visión que el Señor está trayendo sobre esta iglesia, y sé que sobre otros lugares más, es aprender a tener un equilibrio en todas las cosas, ¿sí? Claro que sí, la parte espiritual es cierta, es verdadera, pero no podemos entrar en el extremo de espiritualizar todo, ¿sí? Eso pasa mucho cuando estamos nuevos en el Señor. Cuando somos nuevos creyentes, como estamos bebés, espiritualmente hablando, por el afán de guardarnos, por el afán de querer caminar en santidad y mantenernos puros, empezamos a ver cosas donde no las hay. Y entonces vemos al diablo allí y acá, ¿sí? Ay, mire, la imagen está haciendo así, entonces ahí está el diablo. Y empezamos a irnos a unos extremos, ¿sí? Vuelvo y digo, todo eso hace parte de nuestra falta de madurez, pero mientras vamos caminando en el Señor y vamos conociéndolo más, y sobre todo, si vamos aprendiendo más de su palabra como es debido, todo eso va a pasar. Y ya vamos, como lo digo, ya yo en este tiempo ya veo las cosas de otra manera y digo, Señor, ¿qué hacíamos? Hacíamos niñadas, por decirlo de alguna manera. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento de la Escritura. Yo pasé por ahí, yo sé por qué le estoy hablando, yo pasé por ahí por un tiempo. Pero ahora en el Señor, pues ya vamos aprendiendo mejor las cosas.
Pero Pablo nos habla que a diario, hablando de la guerra espiritual, Pablo nos habla que a diario estamos peleando una batalla. Contra nuestra lucha, dice, no es contra personas que quizás se oponen a nuestras creencias, sí son contra las personas que se oponen a nuestras creencias, planes u objetivos, pero la realidad es otra. Enfrentamos una oposición continuamente de parte de seres espirituales y numerosos, a los que Pablo llama fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El pasaje que leímos hace un instante. La vida cristiana en general es una batalla espiritual profunda de proporciones cósmicas, en la cual la oposición última al avance del Evangelio y a la integridad moral provienen de poderes malignos y sobrenaturales bajo el control del Dios de este mundo. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Según la Biblia, Satanás es el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre le dio derecho legal. El Padre le entregó la tierra a Adán, le dijo, toma, te entrego la tierra, gobiérnala, sojúzgala, adminístrala. Pero cuando Adán decidió desobedecer a Dios y escuchar la voz del enemigo, pues automáticamente ese gobierno que le había sido entregado a él mismo se lo cedió a Satanás. Y por eso él es el príncipe de este mundo, pero Jesús es el Rey y Señor de los señores de todo el universo. Amén. Pero dice que de Satanás, del Dios de este mundo, de él provienen todos los engaños o las maquinaciones que resultan en nosotros en tentaciones y estrategias con el fin de hacernos caer, con el fin de que el honor, la reputación y la santidad de Dios sean avergonzadas delante de la humanidad. Esta lucha es tan real y feroz que la única manera de pelearla es haciendo uso de la armadura de Dios. Y aquí entramos otra vez en lo que muchos pensábamos anteriormente, o tal vez pensamos, de lo que es la armadura del creyente o la armadura de Dios. ¿Cuántos pensaban que la armadura de Dios toca ponérsela cada vez que uno va a salir de la casa? Muchos pensábamos así. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto religioso, venimos de un contexto como de agüeros y de todas esas cosas. Entonces muchas veces, por eso hablo de que muchas veces espiritualizamos todo y entramos en un desequilibrio, ¿sí? Porque la armadura de Dios no es de quitársela y ponérsela. No, la armadura de Dios está en el creyente. Cuando la persona nace de nuevo, en el momento de su conversión, Dios le capacita al hombre y empieza a formarlo en esa área, pero no es que usted se la quite y no, voy a salir a la calle, entonces voy a ponerle la armadura. O voy a llegar a mi casa, entonces porque me voy a acostar a dormir, entonces me quito la armadura. Sí, porque a veces o cuando estamos enfrentando una situación difícil, tendíamos a eso, no, me voy a poner la armadura de Dios. Y entramos en ese desequilibrio y a espiritualizar todas las cosas. Pero si notamos, no es la armadura del creyente, sino algo que Dios provee a cada uno de nosotros, como lo dije hace un momento, en el momento de nuestra conversión. Pablo, quien probablemente estaba encadenado a un soldado romano cuando escribió esto, toma el uniforme del soldado y toda la armadura que él usaba al ir a la batalla para presentarnos una perfecta ilustración de cómo el creyente debe estar preparado para pelear con el enemigo, pero no de la manera que nosotros pensábamos, ¿sí? De allá 1 hora orando y reprenda al diablo y zapateele y ato a Satanás y no es de esa manera, porque vuelvo y lo digo, venimos de un contexto donde tal vez vimos eso o nos enseñaron esas cosas. Pero es bueno que en la medida que vamos madurando, vamos desaprendiendo y vamos aprendiendo verdaderamente lo que dice la Escritura. Amén. Esta armadura no es más que una metáfora. ¿Cuántos saben qué es una metáfora? Es algo que yo uso para ilustrar algo que quiero dar a entender.
Por ejemplo, cuando a usted no le decían, usted es la oveja negra de la familia. ¿Sí? No es una oveja, pero es como para dar una ilustración, ¿cierto? O cuando tenemos mucho trabajo y le decimos a alguien, no, es que estoy ahogado en mi trabajo, tengo mucho trabajo, pero uso la ilustración. Eso, entonces, lo que Pablo está haciendo acá es ilustrar con una metáfora para expresar realidades espirituales y grandes dimensiones, como veremos más adelante. En esta carta Pablo nos presenta la verdad de lo que significa estar en Cristo en la carta de los Efesios. Por eso, si usted tiene el tiempo, le recomiendo lea la carta de los Efesios, aunque vamos a estar estudiándola. Voy a hablar con el pastor Rubén a ver si nos unimos a estar estudiando esa carta, porque me pareció muy tremendo, vuelvo y lo digo, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos la gente no sabe qué es ser un creyente. Vuelvo y digo, la gente piensa que solo con venir a la iglesia un domingo ya es creyente, y no es así. O venir de vez en cuando, o me congrego cuando yo quiero. Porque si usted nota cuál es la moda ahorita, los servicios por internet, y entiendo que tal vez haya personas que tendrán limitaciones, en fin, circunstancias, y no puedan asistir a la iglesia, pero un verdadero creyente se congrega. Porque si no, tendríamos que quitar el pasaje de la Escritura donde dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero es una costumbre, ¿no? Que no sea en usted esa costumbre. ¿Dónde están los creyentes del Señor? Si usted es un verdadero creyente, va a estar congregándose fielmente, como lo dice la Escritura. Amén. Entre otras cosas, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de lo que significa, como lo decía en la carta a los Efesios, ser creyente, pertenecer a Cristo, tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso es muy importante, ojalá podamos estudiar este tema, dándole más claridad, y como lo decía, sobre todo en este tiempo que muchos jóvenes no tienen identidad y no saben si son creyentes o qué son. No, yo vengo a la iglesia y creo que soy creyente, creo que soy cristiano, pero verdaderamente no saben bíblicamente cómo mostrar y bíblicamente cómo darse cuenta si son creyentes o no son creyentes. Amén. Porque hoy en día creyente es todo aquel que diga Dios le bendiga. Entonces, es cristiano. No, hay mucha gente que usa el Dios le bendiga de moda o como un saludo, ¿sí? Pero no quiere decir que sea un creyente. Amén. En esta carta, Pablo nos da una definición de nuestra identidad basada en la obra de Jesucristo. Por medio de él, hemos pasado a vivir en otro reino. Dice Efesios 5:8, no lo busque, en la nueva versión, Nueva Biblia Viva, dice Efesios 5:8, tome nota allí. Dice, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora vienen o viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Así que no todo el que diga ser creyente es creyente, porque dice que todo aquel que ha venido de las tinieblas a la luz, ahora esa luz se debe reflejar en su conducta. Pero esto requerirá, continuando con el punto, que cada uno de nosotros debe librar una batalla todos los días. Por eso hablaba de que muchos tienen el conocimiento de la Escritura, muchos tal vez fueron criados en el Evangelio, como muchos dicen, ¿no? Hay jóvenes, no, es que yo nací en el Evangelio. ¿Por qué? No, es que mis papás eran creyentes, entonces yo nací en el Evangelio, ¿no? Usted es creyente el día que se arrepiente y nace de nuevo. Ahí sí se vuelve un creyente, antes no. Pero todos vamos a tener esas luchas en diferentes áreas de nuestra vida. Y estas son tres. La primera es que vamos a tener una lucha contra la carne. ¿Qué es tener una lucha contra la carne? O sea, una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra concupiscencia, contra nuestros malos deseos o los deseos desordenados que batallan dentro de nuestro corazón.
¿Sí? Por ejemplo, un deseo desordenado. Un hombre que está casado y sabe que tiene que serle fiel a su esposa porque la Escritura lo dice, que tiene que sacrificarse así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y un deseo desordenado, ¿cuál puede ser? Como dijo Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya adulteró con ella qué? En su corazón. Eso es un deseo desordenado. También en las mujeres, ¿no? Porque eso no solo se ve en los hombres, en las mujeres también se ve. Pero esos son los deseos desordenados y es una de las luchas que toda persona, lógicamente nosotros en el Señor ya somos conscientes de que tenemos esas luchas y que esos deseos son desordenados, porque el que no es creyente no se da cuenta de eso. Simplemente dice una mentira y es normal. Simplemente dice una grosería y eso es normal. No se siente mal, no se incomoda, no lo contrista el Espíritu Santo. Por eso es evidencia de que no ha nacido de nuevo. Porque a nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo primero que nos pasa cuando le fallamos al Señor? Nos sentimos mal, ¿cierto? Nos sentimos incómodos. No, yo tengo que orar, yo tengo que pedirle perdón al Señor, yo no me siento cómodo. Y hasta que no doblo mis rodillas y le pido perdón al Señor, no descanso. Cosa contraria que no pasa con aquel que no ha nacido de nuevo. Simplemente, pues sí, ya la dije y ya. Pero no se siente mal. Perdón. Pero vamos a tener esa lucha contra la carne, contra el mundo y también contra el enemigo. Ya sabemos cuál es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo de nuestras almas? Satanás. Ese es el enemigo que vamos a tener. El mundo también es nuestro enemigo, no las personas, ¿no? Hay que aclararlo. Pero sí el sistema del mundo, el que se mueve en el mundo, los valores que quieren meter en el mundo, contrarios a la verdad de la palabra del Señor. Porque si usted analiza, en el tiempo en que estamos, hay más antivalores que valores hoy en día. ¿Sí? Hay nuevos conceptos. No, es que esto no es malo, esto ahora es bueno. Y lo que era bueno, entonces ahora es malo. Y así está el mundo, ese es el discernimiento del mundo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero el mundo es algo con lo que también tenemos que luchar. Y el enemigo. Y por causa de esa nueva identidad que tenemos en Cristo, de esa nueva naturaleza que tenemos cuando nacemos de nuevo, nuestras actitudes comienzan a cambiar. Nos damos cuenta de esa diferencia en la manera como pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Eso pasa en la vida de un creyente. Yo por lo menos yo recuerdo, bueno, a mí no tenía palabrotas porque no me gustaba decir groserías, pero sí había otras cosas que había en mi corazón y que ya hoy en día yo digo, el Señor ha ido haciendo la obra en mí. O como la persona que tal vez sí tiene esa lucha y dice groserías, dice palabrotas y después de un tiempo empieza a cambiar y ya no las dice. O tal vez tenía la mala costumbre de ser mentiroso y ya no. Ya si le toque pasar vergüenza, pues dice la verdad. O si cometió un error, lo acepta y sufre las consecuencias o admite su equivocación. Amén. Dice Efesios 2:10, no lo busque, en la versión Reina Valera, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, somos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Por eso, recuerdo un pasaje que decía Pablo, creo que le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate para la vida de obediencia a Dios. En eso debíamos ejercitarnos, diciendo que el ejercicio físico para poco es provechoso, no que no sea provechoso, sino que es para poco provechoso, pero que debíamos ejercitarnos en ese obedecer al Señor. Pero somos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior y a medida que el Espíritu Santo nos controla, somos estimulados a vivir por fe y comenzamos a movernos en obediencia para seguir el llamado que Dios nos está haciendo. Por eso la Escritura dice que solo los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu.
¿Y a qué nos va a guiar al Espíritu? A congregarnos, a leer la Biblia, a orar, a velar por nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo estoy caminando. A eso me va a llevar el Espíritu Santo. Por eso no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y cabe una pregunta que tal vez el Señor me inquieta. Medita esta mañana en tu corazón. ¿Te está guiando el Espíritu Santo? ¿O te está guiando tu propio corazón? ¿O tu propio entendimiento? ¿O tu propia manera de ver la vida? ¿No? Porque cada quien tiene una manera de ver la vida, ¿no? No, para ti esto es malo, pero para mí no. La Biblia dice esto, pero yo pienso... Y así vivimos muchos, o viven muchos. Sin embargo, necesitamos saber que a pesar de toda la ayuda disponible que tenemos en Dios, porque todo aquel que se refugia en el Señor, Dios le ayuda. Dios le provee lo que necesita para vivir la vida cristiana. Dios ya lo hizo todo. Él vino y murió por nosotros, nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó la Escritura. ¿Qué más tenemos que esperar? Él lo dejó todo. Lo que pasa es que muchas veces hay mucha gente que piensa que la vida de fe es solamente orar y esperar a que Dios haga algo. Y si usted está esperando que Dios tal vez le ponga a usted en su corazón hacer muchas cosas para Él o cambiar muchas actitudes equivocadas que están en su corazón, mire, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No en vano la Escritura dice en Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Si usted no da el paso, si usted no camina en obediencia al Señor, eso no va a pasar. Nuestra fe debe ser una fe activa. Amén. Pero sin embargo, necesitamos saber que a pesar de toda la ayuda que Dios nos puede dar, la vida cristiana no será fácil. ¿Cuántos saben que la vida cristiana no será fácil? Se lo digo en esta mañana, si tal vez no lo sabía. La vida cristiana no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, si no todo el mundo la haría. Si no, Jesús no nos hubiera dicho, entren por la puerta, ¿qué? ¿Ancha? No, entren por la puerta estrecha, la puerta estrecha, o sea que no todos van a poder pasar por allí. Por eso la vida cristiana no es fácil. Él mismo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otra versión dice, deje su manera egoísta de vivir y venga y tome su cruz y sígame, sírvame. Mostrándonos allí que cada día tendremos que morir a muchas cosas de nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos recuerdan la última frase que Jesús dijo en el Padre Nuestro? ¿Quién la recuerda? A ver, las mentes más rápidas del oeste. ¿Quiénes leemos la Biblia? Exactamente, muy bien. No nos dejes ceder, ¿qué? Ante la tentación y líbranos del mal. Si nosotros miramos a la luz de ese Padre Nuestro, ¿qué nos está queriendo decir Jesús? Que la vida cristiana no va a ser fácil. Exacto. Por eso dice, no nos dejes ceder ante la tentación. Jesús enseñándonos a todos a orar. Por eso muchos venían del contexto, no, repita la oración, pero no le ponían un sentido. ¿Sí? No analizábamos lo que decía allí. Oiga, mire, al final nos dice, no nos dejes ceder ante la tentación y líbranos del mal. O sea que esto no va a ser fácil. Esto no va a ser un camino de rosas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí. ¿Confiemos en quién? En el Señor. Yo he vencido el mundo. Pero en este pasaje sobre la armadura de Dios, Pablo nos advierte que no seamos simples en nuestra vida de fe. ¿Por qué lo digo? Porque que muchos sepamos lo que la Biblia dice sobre cómo debemos andar no significa que será fácil hacerlo. Aunque Dios nos da el poder y sus principios para poder vivir de la manera que a Él le agrada, hay un enemigo, un adversario
que quiere resistir cualquier cosa buena que Dios quiere hacer. Ya sabemos cuál es ese enemigo, ¿no? Pero este enemigo va a estar ahí para estorbar el propósito divino en nuestra vida. Y entonces, cuando Pablo intenta definir la vida cristiana, no encuentra mejor manera que de representarla que describiéndola como una batalla. Porque es una batalla lo que tú y yo tenemos que vivir diariamente. Hablo a los que son verdaderos cristianos, a los que son verdaderos soldados de Cristo, que se levantan cada día y lo primero que hacen es buscar la presencia del Señor, porque saben que cuando vayan afuera van a enfrentar tentaciones y muchas cosas todos los días. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el que verdaderamente pelea la buena batalla de la fe. Pero dice que la describe como una batalla, y es interesante que al final de la vida de Pablo, él resume su caminar de fe diciendo: he peleado la buena batalla. Qué interesante, ¿no? Con relación a su ministerio también dijo: de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Hablando de su ministerio, y al joven pastor Timoteo le mandó a ser un soldado que soporta las aflicciones. ¿Ven cómo todo es como esa batalla que tenemos que pelear todos los días? Y de manera repetida vemos en la Escritura que la vida es como una batalla. Cuando Jesús comenzó su ministerio, por ejemplo, su primer conflicto, ¿con quién fue? Con Satanás. Allí salió a tentarlo, allí salió a ponerle el pie a la caída. Cuando Jesús empezó su ministerio, dice: después de 40 días de ayuno, Satanás se acercó y de forma sutil lo tentó 3 veces. ¿Para hacerlo qué? Desviar, para dañar su propósito, para hacerlo caer. Y luego su ministerio terminó de manera similar, terminó siendo tentado por Satanás. Recordemos también cuando Jesús le manifestó a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos y de los principales y de los sacerdotes y de los escribas. Pedro trató de impedírselo y Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Piedra de tropiezo. Y no era que Pedro fuera Satanás, no. Pedro estaba siendo usado por Satanás para tentar y hacer caer a nuestro Señor en su recta final hacia la cruz. Porque ¿cuál era la misión de Jesús en la tierra? Ir al madero para morir por todos nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados. Amén. Otro ejemplo, cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, ¿han leído ese pasaje? Dice que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Esta realidad nos muestra de manera muy contundente una gran verdad que debe ser esencial para la vida de todo creyente. Una verdad que debe ser muy esencial. Y es que sea que estemos al principio de nuestra vida de fe o al final, siempre estaremos en una batalla. Siempre. Así sea en nuestros últimos días. Alguien decía de la siguiente manera: cuanto más firmes estemos por Cristo en el mundo, más ardiente será la batalla. Más ardiente. Cuanto más tú estés firme en el Señor, cuanto más tú quieras buscar del Señor, más dura va a ser la batalla. Más oposición va a haber. Si no, vamos a poner un ejemplo. Cuando todos estamos empezando nuevitos en la fe, empezamos a reunirnos y venimos a la iglesia el domingo, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero con lo que empezamos a batallar? Con la pereza, con levantarnos. ¡Ah, qué pereza! ¿Eso es una batalla o no? Eso es una lucha desde ahí ya. Muchos logran vencerla, otros no. Pero a los que tal vez no les cuesta pararse o levantarse, ¿cómo los engaña Satanás? Poniéndoles situaciones. No, es que me toca hacer esto, me toca hacer aquello. No pude ir a la iglesia, pastor, se me presentó tal cosa. Y uno entiende que hay cosas, lógicamente, hay cosas que se salen del control, lógicamente, pero no es una costumbre en la persona no estarse congregando, ¿cierto?
pero el enemigo los engaña. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos en el Señor, igual, la primera lucha que tuvimos fue el congregarnos fielmente. Siempre se presentaba algo, siempre. Y como teníamos situaciones en el área financiera, pues siempre era o trabajo, o pago el recibo, o trabajo, o pago aquello. Hasta que le dije, no, Señor, no más, voy a creerte. Tú me vas a dar la sabiduría para administrar correctamente y tú me vas a dar la bendición y en los 5 o 6 días que trabaje tú me proveerás, pero el día del Señor lo voy a guardar para ti. Y no más, se acabaron los argumentos, se acabaron las situaciones. Hay otras veces que también Satanás es muy sutil. Por ejemplo, ¿a cuántos no les llega la invitación preciso el domingo? ¿Cierto? Eso, sí. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que debemos poner en correcto orden las prioridades. Si yo puedo, porque eso siempre se va a presentar y uno debe aprender a discernir esas cosas. Siempre la invitación el día de la iglesia. No, es que esto, es que lo otro, es que lo otro. Y vuelvo y digo, es cuando ya se te vuelve un hábito. No es de vez en cuando, no, ahora no podemos, no, porque el pastor dijo que no podíamos ir a ningún lado. No, no estoy diciendo eso. Pero yo he tenido la disciplina y ahora como cuando el Señor me lo permite, si me invitan a algún lado, lo primero que digo, bueno, pues yo salgo después de las 12. Ahí nos podemos ver, nos podemos reunir. Si tal vez es de pronto una salida, un viaje, que nosotros la verdad viajamos poco, pero dejamos organizado todo de tal manera que yo pueda ir y cumplir con eso y dejar todo aquí organizado. Pero sé que siempre tengo una responsabilidad, tengo un compromiso con el Señor. Amén. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Cómo estás tú peleando en esta batalla espiritual? ¿Estás peleando bien? ¿Estás peleando con tus armas? ¿Estás peleando con tus fuerzas? Y vamos a mirar en esta mañana 4 puntos importantes que vamos a ver aquí en el pasaje que estamos leyendo de Efesios 6. Y lo primero que debemos ver, punto número 1, lo primero que debemos ver es la urgencia del llamado. ¿La urgencia de qué? Del llamado, la urgencia del llamado que se nos hace. Voy a leer este mismo pasaje, el primer versículo, pero lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Atención acá. Dice la Escritura, Efesios 6, Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. ¿De dónde viene nuestra fuerza para pelear la batalla espiritual? Del Señor. Viene de nuestro Dios. No es en nuestras fuerzas que nosotros podemos ganar esta batalla espiritual. Porque en tus fuerzas siempre va a pasar ¿qué? Lo mismo, vas a salir vencido. ¿En tus fuerzas qué va a pasar? No, pues llegó la hora de levantarme. 5 minuticos más. ¡Pam! Me quedé dormido. Y después me desperté a las 11. Ay, no, ya no puedo ir a la iglesia. Debemos buscar nuestra fortaleza del Señor. Y aquí es donde nosotros, ¿cómo vamos a tener fuerza del Señor si la Escritura nos dice que nuestro poder viene del Señor si no tenemos comunión con Dios? Y vuelvo y lo digo, ¿qué es tener comunión con Dios? Que tú puedas leer la Escritura, orar, que tú puedas estar atento a lo que Dios te está hablando, pero también que le obedezcas cuando el Señor te está hablando. Eso es tener comunión. No es solamente, vuelvo y digo, leer y conocerlo. Yo sé lo que dice ese pasaje, pastor. Sí, pero ¿cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo lo estás obedeciendo? Eso es tener comunión con Dios. Amén.
La urgencia del llamado. Esto nos hace pensar o nos hace meditar en la necesidad, y el llamado es a estar alertas y listos para la defensa. Nosotros debemos estar alertas, debemos estar listos para cuando se vengan esos ataques. Recuerdo el momento de más agonía, que lo mirábamos ahorita, lo cité. ¿Cuál fue el momento de más agonía para Jesús? Cuando estuvo en el Getsemaní. Y cómo él halló allí a sus discípulos y lo que les dijo que debían hacer. Pero vamos a leerlo. Mateo 26, vaya conmigo allí. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Mateo capítulo 26, los versículos 36 al 41. Mateo 26, versículos 36 al 41. Sé que está un poco diferente en la versión que yo lo voy a leer. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Entonces se los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya a solas los cuatro, se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. ¿Por qué se llenó de angustia y de tristeza Jesús? Porque sabía lo que venía por delante, ¿cierto? Ya sabía lo que le iba a pasar. Y como Jesús fue 100% humano y 100% Dios, pero todo lo que sufrió en su carne, en su vida como hombre, lo vivió como hombre. Él sufrió la angustia, sufrió el temor, sufrió el dolor. Y por eso fue que vino esa angustia, porque él sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios, pero cuán grande precio tenía que pagar. Dice, verso 38, dice, tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédese aquí conmigo. No se duerman, como tal vez muchos en esta mañana. Dígale a su hermano que está ahí al lado, no se duerma. Hermano, no se duerma, estamos en la casa de Dios, tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos. Amén. Dice verso 39, se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Noten la humanidad de Jesús, ¿no? Su angustia por lo que iba a pasar. Pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiera o lo que quiera yo. Cuando fue a donde había dejado a los 3 discípulos, los halló, ¿cómo los halló? Dormidos, como tal vez muchos están en su vida espiritual. ¿Cómo están? Dormidos. Pedro le dijo, dijo, ¿no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Y mire lo que dice el versículo 41. Manténganse despiertos, o sea, estar vigilantes, estar alertas. Y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. Por eso debemos estar vigilantes. Por eso debemos estar mirando en nuestro corazón qué estoy pensando, qué estoy dejando entrar por mis ojos, qué estoy escuchando. Eso debemos hacer nosotros. Esa es nuestra verdadera guerra espiritual todos los días. La guerra espiritual no es a patear allá y estar haciendo, no. Esa es la guerra espiritual verdadera, que tú estés mirando, venga, ¿cómo estoy yo, Señor? ¿Cómo estoy yo? Todos los días me levanto, Señor, muéstrame cómo estoy yo en tu caminar. Y el Señor me va hablando. Eso es tener comunión, ¿sí? Porque la palabra me va a llevar a ser transformado. Mira, estás mal en tu carácter. Estás diciendo groserías, estás haciendo, no sé, esto, lo otro. Mira, vela por lo que estás viendo. ¿Sí? Allí eso es tener comunión. El Espíritu me habla a través de la palabra y me lleva a confrontar mi vida.
y a decirme lo que tengo que cambiar. Pero debemos estar como vigilantes, alertas. Debemos estar despiertos, no se duerma. Despiertos, despiertos, levántese a la madrugada y Señor, aquí estoy. Porque tal vez en el afán del día usted se embolata en su trabajo, en sus estudios y en su cosa, y usted no piensa cómo está su corazón. Se da cuenta por allá después de que la embarra y le pisaron el callo en Transmilenio y le dijo no sé cuánto al que iba al lado, y ahí se dio cuenta usted cómo está su corazón. Ay, Señor, no sabía que estaba así. Sí, yo te lo quería decir, pero como no oraste, como no buscas mi presencia, no buscas mi palabra, pues ¿cómo te lo voy a decir? Te tengo que hacer dar cuenta, te tengo que poner al vecino que te pise el callo para que te des cuenta. Otro punto, número 2. Debemos conocer y usar las armas que Dios nos ha dado para que podamos batallar de forma correcta. Debemos conocer ¿qué? Las armas que Dios nos ha dado. ¿Qué armas nos ha dado el Señor? La oración, eso es un arma. Su palabra. Sí, también, hermano, ayúdame a orar. ¿Cierto? Esas son las armas que Dios nos ha dado. El ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar? No hay ni un amén, ¿sí ve? Pero eso es una arma poderosa. Cuando usted se vea que está muy avanzado en las cosas de este mundo, aparte su tiempo y pídale al Señor, Señor, aparéjame un tiempo para ayunar, pero no para aguantar hambre y decir, no, voy a ayunar Netflix. Voy a ayunar celular, como decían muchos, ¿no? No, es que estoy ayunando celular. Guarde el celular y no quiero saber de nadie. No, eso no es. Estoy ayunando. Sí, ¿cuánto lleva de oración? ¿Cuánta palabra le digo? No, pues oré un poquito y ya no. Si el Señor le apareja y le da la oportunidad, empiece con transcursos cortos, tal vez mediodía. ¿Sí? Porque entiendo que tal vez muchos tenemos muchas ocupaciones, pero en la medida de lo posible, lo importante es que usted se aparte y tenga tiempo de oración, de comunión con Dios y lea la Escritura. Ese es el verdadero ayuno. Si no, usted solamente está aguantando hambre. Es apartarnos, ¿verdad? Negarnos a los alimentos, pero para orar y leer la palabra, para eso. Y que Dios me hable. Y recuerde que el ayuno es para pedir la dirección del Señor para hacer su voluntad, ¿no? No es que voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo, voy a ayunar para que me salga bien esto. No, eso no es así. El ayuno es para yo hacerme más sensible a la voz del Señor y que el Señor me hable. Y que me diga, tienes que cambiar esto, estás mal en esto. Ahí nos hacemos más sensibles. ¿Cuántos no se han hecho sensibles cuando han tenido que tener un ayuno a la fuerza? ¿Cuándo han sido esos ayunos a la fuerza? Sí, cuando se cierran las puertas, no hay trabajo, no hay para el arriendo, no hay ni para el mercado y usted, Señor, y allí postra sus rodillas y ahí escucha, y escucha, y el Señor, porque a veces el Señor tiene que llevarnos a eso, para que seamos sensibles, como no ayunamos voluntariamente. Entonces el Señor tiene que llevarnos a veces a esas situaciones. Amén. Pero tenemos que conocer y usar las armas que Dios nos ha dado para que podamos batallar. Dice el verso 11 de Efesios 6, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Él nos ha dado una armadura espiritual. Nuestro crecimiento como creyentes está en gran medida determinado por nuestra constancia en vestirnos de esa armadura en nuestro diario vivir. Y vuelvo y lo digo, la armadura no se quita ni se pone, es vivirla todos los días. Todos los días usted vive esa armadura de Dios. No es algo para usar en ocasiones particulares, sino que la necesitamos de manera continua para poder sobrevivir al combate. En los versículos 14 al 17 se describen las diferentes partes de la armadura de los soldados bien equipados, que tienen la responsabilidad de resistir los ataques más feroces del enemigo. Y aquí dígale usted al hermano que tiene así ahí a su lado,
tenemos una gran responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad personalmente. Usted tiene la responsabilidad de conocer las armas que Dios le ha dado. Usted tiene la responsabilidad de usar las armas que Dios le ha dado, porque yo no puedo orar por usted. Bueno, en cierta manera oro por usted hasta cierto punto, ¿no? Que Dios le dé ánimo, que Dios lo fortalezca, que Dios le dé entendimiento espiritual para que conozca su palabra, para que conozca su voluntad. Pero el someterme a Dios y buscar su presencia es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no lo puedo hacer por usted. El esposo no lo puede hacer por la esposa. Eso es de cada uno. Los padres no lo pueden hacer por los hijos. Eso es de cada uno. Bueno, cuando están pequeños hay que formarlos, ¿no? Porque les estamos enseñando. Pero ya llega un punto en que ellos tienen que caminar solos y tienen que vivir su propia fe. Por eso es muy tremendo que dice que Dios no tiene nietos, sino que tiene ¿qué? Hijos. Y Dios no tiene favoritos. Dios tiene ¿qué? Íntimos. Pero es nuestra responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad. Y aquí nuevamente exhorto sobre las disciplinas espirituales. Es nuestra responsabilidad orar. Es nuestra responsabilidad sacar tiempo para ese tiempo de comunión con Dios. Es nuestra responsabilidad leer la Biblia todos los días. 10, 15 minutos, en fin, usted mira, pero en la medida que usted mire, eso es muy tremendo, en la medida que usted más se va metiendo con el Señor, más hambre le da por su palabra, y ya a veces, ya después lee 2, 20 capítulos, 30, bueno, en fin, ya va avanzando más en el tiempo, pero es nuestra responsabilidad hacer esas cosas, orar, es nuestra responsabilidad congregarnos, es nuestra responsabilidad ayunar. Dice ahí, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Uno de los principales ataques contra los cuales tendremos que enfrentarnos es el engaño, la mentira y la confusión que están en este mundo. Y la única manera en que podemos resistir todo ese engaño, toda esa falsedad y todas esas mentiras del diablo es permaneciendo firmes en la verdad de Dios. Por eso se hace necesario conocer la Escritura. Por eso se hace necesario, mire, padres de familia, los que tenemos niños pequeños, el mundo va a ir de mal en peor y los valores cada vez van a ser más antivalores. Y nosotros tal vez en un principio teníamos un poquito de temor de Dios, porque en muchos lugares todavía se enseñaba. Pero hoy en día ya no se enseña en muchos lugares. Y esta generación está creciendo viendo como normal las cosas y las perversidades que se están viendo en nuestros días. Y es nuestra responsabilidad sembrarles la palabra. Es nuestra responsabilidad darles a conocer el Evangelio. ¿Qué dice Dios? Porque esta es una generación que se va a levantar sin Dios. Y cuando estén adultos, mayores, ahí es donde vamos a ver que no saben qué quieren ser o que tal vez cometen muchos errores y equivocaciones. Amén. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nos engañan por medio de todos los sistemas del mundo, ya sean por medios educacionales como las corrientes filosóficas, la nueva ideología de género y la necesidad de encontrar nuestra identidad y realización fuera de Cristo y fuera de los propósitos de Dios. Pero peor aún es que también nuestro corazón nos engaña. Dice Jeremías capítulo 17, el verso 9, todos lo conocemos, ¿no? Que engañoso es el corazón y perverso, dice allí ese pasaje. El corazón del hombre es perverso, es engañoso, y que el único que lo conoce verdaderamente es el Señor. Y es cuando vamos a la Escritura que Dios nos muestra cómo está nuestro corazón. Allí el Señor nos muestra verdaderamente cómo está nuestro corazón. Pero mire lo que dice ese pasaje de Jeremías 17:9 en la versión Biblia Libre. Dice de la siguiente manera. Dice, pero los jóvenes siguen diciendo,
Dice de la siguiente manera: a veces creemos más a nosotros y a nuestros deseos que a la propia voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero los jóvenes siguen diciendo que nosotros somos anticuados y que ellos tienen una manera mejor de entender la vida. Que tal vez a ellos no les parece tan malo esto o aquello. Como creyentes, debemos combatir todo rastro de deshonestidad, engaño, hipocresía y falsedad. Es una batalla que comienza en nuestra mente y debe ser combatida con la palabra de Dios. Consciente de esta realidad, el salmista declara en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 29 al 30, en la versión Biblia Libre, el salmista consciente de la realidad, de esa batalla que comienza en nuestra mente, mire lo que dice. Dice: ayúdame a dejar de engañarme a mí mismo. Ayúdame a dejarme ¿de qué? De engañarme a mí mismo. Y enséñame tu ley con bondad. Por eso es que el corazón del hombre es perverso, ¿sí ve? Porque se engaña a sí mismo. Dice: he elegido creer en ti y siempre estoy atento a tus enseñanzas. Qué importante es conocer la palabra de Dios y no dejarnos llevar por nuestros propios conceptos, por nuestra propia sabiduría, engañándonos a nosotros mismos. Por eso es tan importante, y vuelvo y recalco, para nosotros permanecer cada día en la palabra de Dios. Es muy importante. Y si usted mira en estos tiempos en los que estamos, es tan fácil distraernos. Hay tanto entretenimiento. Anteriormente no era así. Cuando yo estaba niño, yo me acuerdo que para ver los muñequitos tocaba esperar un día a la semana, ¿sí o no? Un solo día a la semana se podía ver muñequitos, que era el sábado y era por la mañana. Pero hoy en día no. Los niños se meten al celular y bajan series, bajan jueguitos. Para jugar también era así. Cuando estábamos pequeños, el niño que era como más pudiente, que los papás tenían un mejor trabajo, era el que tenía el jueguito, ¿cierto? Y nos invitaban, ¿cierto? Y era por ahí una vez al día. Ahorita no, ahí tienen el jueguito los niños. Venga, ponga cuidado, espere. De servir el almuerzo, espere. ¿Cierto? Anteriormente no era así. Anteriormente teníamos tiempo para muchas otras cosas. Hoy en día, por causa del entretenimiento y el mal uso que nosotros le damos, porque nosotros somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Nosotros debemos saber cómo administrar las cosas correctamente, ¿sí o no? Hoy en día no, televisión hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2. ¿Cómo era la televisión cuando estábamos pequeños? ¿A qué hora se acababa la programación? Creo que a las 8, ¿sí? 8, 9, algo así. Pero en todo caso era que se acababa la señal y salían las franjitas. Sí, unas franjitas de colores. Y el televisor empezaba pi. Y ya, se acababa la programación. ¿Qué toca? Acostarse a dormir temprano y cepillarse los dientes. Pero sí ven cómo el entretenimiento cambia todo. Y ahorita hay más entretenimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que los hijos de Dios no lean la palabra, que se trasnochen, que lleguen cansados hoy a la iglesia y con sueño a dormirse para que no puedan recibir la palabra. Pero por eso es tan importante que nosotros cada día conozcamos la palabra de Dios, porque esa es la fuente principal de donde podremos alimentar nuestra alma para protegernos del error y las dudas en medio de esta generación que exhibe tanta confusión y engaño y falsedad. Necesitamos un firme compromiso con la verdad de Dios, viviendo y al mismo tiempo exhibiendo un testimonio de vida que honre la fe que nosotros decimos tener. Si no andamos en la verdad, jamás podremos triunfar en la batalla espiritual.
O sea, si tú no pones por obra la palabra, tú no vas a poder ser libre o ganar la batalla espiritual. Porque la palabra cobra poder en nosotros para liberarnos, pero cuando la vivimos, cuando caminamos en ella, allí cobra poder la palabra. No como muchos pensábamos, ¿no? Y no, me están asustando. Y usted por allá portándose mal con su mamá, no haciéndole caso y mejor dicho, y empezaron a asustarlo o haciendo cosas que no tenía que hacer. ¿Y qué hacía? No, abra la Biblia en el Salmo 91. Ay, póngale el escapulario al niño ahí al lado de la cama para que no lo moleste. Échele agua bendita. ¿Cierto? Porque pensábamos que el poder estaba en la palabra, pero ahí, teniendo la Biblia abierta, no. La palabra cobra poder en nosotros para liberarnos, pero cuando la vivimos, allí cobra poder la palabra de Dios. De lo contrario, no. De lo contrario, es un libro más que usted deja ahí. Por otro lado, se nos exhorta sobre todo a tomar el escudo de la fe, con el que podemos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Dice el versículo 16, dice allí, de Efesios 6:16, dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pero no es una fe intelectual, ¿no? Como lo acabamos de ver, sino la fe que cree y aplica la palabra de Dios a su vida y la pone por obra. Ese es el escudo de la fe el que nos dice. Porque como dijo Jesús, ¿no? Hablando de algunos que tenían fe, les dijo, ustedes tienen la fe de los demonios. ¿Por qué les dijo así? Porque la fe de los demonios, ¿cuál es? Es una fe intelectual. Los demonios saben que Dios existe. Claro, veían a Jesús y se arrodillaban. Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Sabemos quién eres. Ellos sabían quién era. Y Jesús los callaba para que no revelaran quién era Él. Pero los demonios saben quién es Dios, pero los demonios no hacen la voluntad de Dios. Y esa es la fe que muchos tienen. Una fe intelectual. Sí, yo creo en Dios, pero no ponen por obra la palabra, no aplican su palabra, la palabra de Dios a la vida de ellos. Y es interesante que el apóstol describía allí en ese mismo pasaje una sola arma ofensiva, la cual es suficiente. ¿Cuál arma? ¿Cuál es el arma de nosotros los cristianos? La palabra de Dios. Esa es nuestra arma ofensiva. Verso 17 dice de la siguiente manera, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esa palabra, la palabra de Dios, puede someter y ayudarnos a vencer los malos pensamientos y responder con poder a la incredulidad y a las dudas en la medida que nos asalten desde afuera. Sobre todo los jóvenes en este tiempo, ¿no? Los jóvenes tienen muchas dudas, mucha incredulidad. No creen lo que dice la palabra de Dios, porque creen más al concepto del mundo, creen más a los consejos del mundo, pero no mira, venga, miramos qué dice la palabra. No. Tiene más peso su propio pensamiento. Pero la palabra de Dios es la que nos va a ayudar contra todo eso, contra todas esas dudas que tienen los jóvenes, algunos adultos también. Punto número 3. Debemos entender la magnitud y destreza del enemigo. Debemos entender la magnitud y la destreza del enemigo. Ahí mismo en Efesios 6, en el versículo 11, el apóstol nos exhorta y nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las estrategias del diablo. Es el mismo enemigo que nuestro Señor lo describe como un homicida y un mentiroso.
En Juan 8:44 dice, en la versión Biblia Libre, dice: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes aman seguir los deseos malos de él. Él fue un asesino desde el principio, nunca estuvo de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, revela su verdadero carácter, porque él es un mentiroso y padre de mentiras. Alguien decía, recuerdo hace mucho tiempo, decía, o sea que cuando yo estoy diciendo mentiras, ¿quién es mi padre? Si Satanás es el padre de la mentira. Niños, cuando ustedes dicen mentiras, entonces hay que tener en cuenta esos. Por eso Dios nos dice que hablemos con la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Nuestro Padre, el Señor, Él habla la verdad. No hay engaño en Él. El adversario, él opera de manera abierta y encubierta mediante doctrinas de demonios y con espíritus engañadores. Dice en Efesios 6:12, allí el apóstol amplía la dimensión de la lucha contra dicho enemigo. Dice en el versículo 12, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aunque la batalla puede venir mediante seres humanos, ¿sí? Y se puede manifestar a través del odio, la persecución, la traición, pérdidas y toda clase de adversidades, la realidad es que va más allá de lo físico y lo material. Nuestro enemigo en esencia es espiritual. Y esa armadura es espiritual porque nuestra lucha es espiritual. Es contra un enemigo espiritual. El ser humano no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo el ser humano. Es lo que opera en el corazón de la persona. Hay un dominio espiritual que está en guerra con el creyente y está en esa fuerza increíble y es en contra de esa fuerza increíble que debemos batallar. Estamos en contra de un enemigo que va más allá de lo humano, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Ese enemigo engaña, miente, es poderoso, sobrenatural, y aunque es un escenario perturbador tal vez para muchos de nosotros, así es como se desarrolla la verdadera guerra espiritual. Es así como se desarrolla. Y punto número 4, somos fortalecidos al comprender que la victoria está asegurada. Somos fortalecidos al comprender que la victoria está asegurada. Dice el verso 13 de Efesios 6, lo leo en la versión Biblia Libre, dice: tomen las armas que Dios les da para que puedan estar firmes en el día del mal y que sigan en pie aún después de la lucha. Debemos tomar las armas que Dios nos ha dado. Por eso decía que la fe de un cristiano no es una fe pasiva, es una fe activa. Pero tenemos que poner cartas en el asunto. Tenemos que sacar tiempo para orar, tenemos que sacar tiempo para leer la Escritura, tenemos que sacar tiempo para congregarnos, tenemos que sacar tiempo para discipularnos. Todo eso es necesario. La victoria está garantizada para aquellos que se visten de la armadura y permanecen firmes. La firmeza vendrá como ayuda de parte de Dios mientras asumimos nuestra responsabilidad. Y dígale nuevamente ahí a su hermano que está al lado: es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad vestirnos cada día y usar las armas que el Señor nos ha dado.
Esas son las armas. Ya sabemos cuáles son las armas, ¿no? La oración, la lectura de la palabra, congregarnos. Esas son las armas que Dios nos ha dado, pero hay que usarlas todos los días, todos los días. Al reflexionar en esta gran exhortación del apóstol Pablo, debemos vivir más conscientes de que en nuestra vida de fe siempre habrá una resistencia, una oposición, una rebeldía que deberá ser enfrentada y vencida, y que, como ya lo vimos, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Por lo tanto, debemos tomar la decisión y determinación, por la gracia de Dios, de no rendirnos ante el enemigo. Debemos resistirle con las herramientas que Dios nos ha dejado y vivir en dependencia de su poder para poder alcanzar la victoria cada día. Amén, amada iglesia. Esa es la verdadera guerra espiritual. Esa es la verdadera lucha que tú y yo debemos enfrentar cada día, pero no es una lucha pasiva. Así que en esta mañana medita allí en tu corazón. Mira verdaderamente cómo estás administrando lo que Dios te ha dado. Mira cómo estás caminando con el Señor. Mira cómo estás administrando esos dones que Dios te ha dado, esos regalos que Dios te ha dado. Nuestros hijos son un regalo del Señor. Y son oportunidades que Dios nos da para sembrar esa palabra y para que ellos vivan de una manera diferente. Por eso animo a las mamás a que le enseñen la escritura a sus hijos, a que tengan ese tiempo devocional, a que los formen ahorita desde pequeños. Porque si ustedes no los forman, el enemigo afuera sí lo va a hacer. Y se está levantando con más furor ahorita con los niños, ¿no? Y con los jóvenes. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Ahí está la palabra. Está el Espíritu Santo. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que tener una fe activa. Amén. Póngase sobre sus pies. Y como lo decía hace un momento, es tiempo de que tomes una decisión. Es tiempo que dejes ya tu pasividad, tu vida de tibieza, y que decidas verdaderamente por obedecer al Señor. Por disciplinarte en las cosas que debes de disciplinar tu vida espiritual. Porque seas consciente de que esta lucha es real, esto no es un juego, esto es real. Tenemos un enemigo, ya lo vimos. ¿Cuál es el primer enemigo? Nosotros mismos. Ese es el primer enemigo, tú mismo. Y tú sabes, cada quien sabe con qué está luchando. Cada quien conoce su corazón. Por eso, como dice ahí en Santiago, cuando alguien diga que es tentado, no diga que es Dios el que lo está tentando, sino que cada uno es atraído por su propia concupiscencia, por sus propios deseos desordenados. Cada quien conoce lo que tiene en su corazón. Por eso el primer enemigo debe ser consciente que eres tú mismo. Y si tú no le rindes tu vida al Señor, va a ser muy difícil que ganes esa batalla. Si tú no le rindes tu corazón al Señor verdaderamente, si tú no le das tu vida al Señor, eso no va a pasar, no vas a vencer. Si tú no decides verdaderamente buscar al Señor cada día, si tú no decides verdaderamente buscar su presencia cada día con un corazón sincero,
Pecamos, claro, pecamos. Pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce, Señor, aquí estoy, la embarré, hice esto, Señor, perdóname, aquí estoy. Eso lo ve el Señor. Tenemos otro enemigo que es el mundo, no lo olvidemos. Y este mundo va de mal en peor cada día. Va a ir de mal en peor. Y tenemos otro enemigo que es el adversario, no lo olvide. El adversario, el que te va a hacer tropiezo para que no crezcas en las cosas del Señor. El que te va a poner las personas equivocadas para que vayas y hagas cosas que a Dios no le agradan. Eso es el enemigo el que pone esas personas. No creas que es que llegan porque sí. Llegan a tu vida porque quieren dañar los planes que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Rey de Gloria, venimos delante de ti, Señor. Reconociendo lo que tú mismo dijiste en la Escritura, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Dios. Separados de ti no tenemos las fuerzas, Señor. En esta mañana, Rey de Gloria, queremos verdaderamente tomar esa decisión, tomar compromiso, Señor, de querer buscarte cada día, de querer tener comunión contigo, Señor, de querer tener ese tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Tomar compromiso cada día de formar a estos hijos, estos niños que has puesto en mi casa, Señor, y edificarlos en tu palabra, Señor, porque debo aprovechar bien el tiempo. Debo aprovecharlo. Señor, te pido perdón, Rey de Gloria, por las veces que he preferido hacer otras cosas que buscar tu presencia, Señor. Señor, hoy vengo delante de ti, verdaderamente quiero rendir mi vida, Señor, porque sé que el único que me puede dar la fuerza y el poder para vencerme a mí mismo eres tú, Señor. Hoy por eso, bendito Rey de Gloria, delante de ti vengo reconociendo mis falencias, mis pecados, reconociendo, Señor, que de ti proviene la fortaleza verdaderamente. Aquí vengo delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, y ayúdame. Ayúdame, Rey de Gloria. Ayúdame a tomar compromiso contigo verdaderamente, Señor, porque esto no es un juego. Porque lo que está en juego son las almas. Tu propia alma es la que está en juego. Tu propia alma es la que está en peligro. Y hoy el Señor te dice, no puedes en tus fuerzas, pero necesitas tener compromiso conmigo verdaderamente. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te sustenta. Pero necesitas disciplinarte, necesitas verdaderamente buscarme cada día. Necesitas creer que yo soy real y, como dice la Escritura en Hebreos, sin fe es imposible agradar al Señor. Pero ya sabemos que no es una fe intelectual. Si tú no pones por obra la palabra, no vas a ver el poder de Dios. Tal vez escuches muchas cosas, pero el Señor seguirá diciéndote lo mismo. Si tú no pones por obra lo que yo te digo, no vas a ver mi poder en tu vida. Si tú sigues creyendo en tus propios deseos, en tu propio pensamiento, dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que debemos poner delante del Señor todos nuestros caminos y debemos confiar en Él. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Rey de Gloria.
Delante de ti venimos reconociendo nuestra condición, Señor. Aquí estamos, Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor, pero también no debo olvidar que es mi responsabilidad. No olvides, amada iglesia, no olvides en esta mañana que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad orar. Es tu responsabilidad leer la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Rey de Gloria. Ayúdanos a que esta palabra no se quede aquí en nuestro oído y salga, sino que verdaderamente esté en nuestro corazón durante el resto del día y todos estos días y durante la semana y nuestra vida, porque siempre vamos a necesitar estar en comunión contigo, Señor. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria. Gracias, gracias, soberano y eterno Dios. A ti te honramos, a ti te bendecimos. Exaltamos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Si es para Dios, déselo bien fuerte, bien fuerte. Dice la palabra en Juan 12:24. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida la perderá, pero el que no se aferra a su vida en este mundo, la salvará. A eso se refiere. A que si morimos a nuestros malos deseos y dejamos que Cristo crezca en nosotros, vamos a ser transformados. Y es una guerra de lo que hoy estuvimos hablando. Qué bendición por esa palabra, ¿no? Creo que nos lleva a reevaluar nuestra vida de oración, nuestra vida de permanencia en la palabra. Nos lleva a pensar qué tan valioso es para nosotros el vivir delante de Dios. Entonces, sigue la invitación. Vamos a continuar adorando a Dios con las ofrendas. Los esperamos el martes. Seguimos con el estudio de Mateo. La verdad, este capítulo 18 me dejó muchas. El 19 fue espectacular. Creo que Jesús cada vez nos habla más profundo y debemos a poner mucha atención a eso que Dios nos está hablando, porque eso es para edificar cada vida. Nos habla de los matrimonios, nos habla del perdón, nos habla de amar al hermano, nos habla de la compasión. Jesús se agarra, ¿no? O sea, cada vez que uno ve a Jesús, ¿quién es parecido a Jesús? Nadie. Que sea gozoso, bueno, tiene gozo, pero no es íntegro en todo. Jesús en este mundo fue íntegro en todo y nos ama y nos enseña cada vez más a través de su Espíritu Santo. Estamos orando por la familia Díaz. Hoy es un día difícil, ya que la señora Betty es a punto de partir con el Señor. No es fácil.
vamos a acabar de despedir el culto y vamos a orar por ellos en un momento, ¿listo? Entonces, los invitamos el viernes, las mujeres, maestras del bien. El sábado, reunión de oración a las 7 de la mañana. Miren, no es por nosotros, es por ustedes. Nosotros hemos tenido una tarea continua y nos gozamos de venir a orar, de poder interceder. Oramos por todos ustedes y por todos los que nos mandan peticiones de oración. Pero ustedes hacen parte de esta casa. Así que sería muy bueno verlos, así sea en el momento de oración. No les estoy diciendo que se queden siquiera al aseo. Vengan a orar por ustedes, por sus familias. Imaginémonos que llegue el tiempo de partida y no podamos ver a nuestra familia cuando estemos donde el Señor, que no podamos el día del juicio estar juntos o vernos unos con otros. Y estaba en nuestras manos el poder decirle: busca a Cristo, cree en Cristo. Esas oraciones valen. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Entonces los exhorto y los animo a venir a orar de 7 a 8. Si tiene que irse antes de las 8, vaya, tranquilo, pero esté compartiendo con nosotros la oración. Piénsenlo. Y los que han invitados para que también estén apoyando. Y el domingo de nuevo nos veremos aquí en nuestra oración, en nuestro culto familiar. Que Dios los bendiga, familia COP, que estén muy bien.